Quisiera por favor que fueran una vez más conmigo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7 y luego Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero o amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, literalmente una planta recién plantada, un nuevo creyente. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, es decir, hijos fieles a la autoridad paterna, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Uno de los elementos más importantes en el proceso de aprendizaje es la imitación. El hombre aprende mayormente, no únicamente, pero mayormente por imitación. Así aprendemos a hablar, así aprendemos a caminar, así aprendemos a hacer muchas de las cosas cotidianas que así hacemos continuamente. Así aprendemos también a valorar algunas cosas y a menospreciar otras. Así también adquirimos ciertas virtudes que adornarán nuestro carácter, como también ciertos vicios que afectarán terriblemente nuestras relaciones con los demás. Es por esa razón que Dios da tanta importancia en la Escritura al hecho de que los padres vigilen de cerca las amistades de sus hijos. Eso lo vimos hace unos domingos atrás en las predicaciones del pastor Gary Hendricks. Y es la misma razón que tenemos nosotros los creyentes en sentido general para tener cuidado con las amistades en nuestras propias vidas. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Oye, hijo mío, y sé sabio, Proverbios 23, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Algunas personas piensan que son lo suficientemente definidos, lo suficientemente maduros, como para no permitir que sus amigos los afecten, pero Dios nos dice algo muy distinto en todos estos textos. Y el apóstol Pablo resumió esta enseñanza en 1 Corintios 15:33. No erréis, dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, dice el apóstol, no se dejen engañar creyendo que esas compañías no los afectarán. No solo introducirán en tu vida malas costumbres, sino que terminarán minando y corrompiendo las buenas costumbres que ya posees.
En todos nosotros existe un principio de asociación por medio del cual tenemos la tendencia a conformarnos en cierto grado a aquellas personas con quienes nos asociamos íntimamente, eso para bien o para mal. Aprendemos por imitación. Eso no es consciente en todos los casos, pero lo cierto es que los ejemplos que ponemos delante de nuestros ojos jugarán un papel fundamental, hermanos, fundamental en la formación de nuestro carácter. Es por esa razón que Dios pone tanto énfasis en su palabra, en el hecho de que las personas que se encuentren en una posición de autoridad posean un carácter digno de imitar. Esto debe ser así en el caso de los padres para con los hijos. Eso debe ser así en el caso de los pastores para con la iglesia. Los pastores están llamados a modelar el carácter de Cristo delante de los miembros de la congregación, no solo con su enseñanza, sino también con su ejemplo, de manera que a pesar de sus imperfecciones y debilidades propias de una humanidad no glorificada, aún así puedan ser buenos modelos a copiar, a pesar de que no son perfectos. Esta idea se repite vez tras vez en el Nuevo Testamento. Primera a los Corintios, capítulo 4. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 16. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Es importante notar, hermanos, que Pablo no está hablando aquí únicamente como un apóstol, sino más bien como ministro del Evangelio, como el instrumento que Dios usó para implantar la semilla de la fe en ellos a través de la predicación de la palabra. Y es en ese contexto, como ministro del Evangelio, que Pablo dice ahora a estos hermanos en Corinto, os ruego que me imitéis. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y no solo de mí. Pablo añade, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 7. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo, de manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Pablo dice, ustedes vinieron a ser imitadores míos y del Señor. Hermanos, no existe tal dicotomía como aquellos que dicen, yo no sigo hombres, yo sigo a Cristo. Es que no hay tal dicotomía entre seguir al hombre que Cristo puso para que fuese seguido e imitado. Pablo dice, ustedes vinieron a ser imitadores míos y del Señor. Y no tengo el tiempo ahora para buscar todos estos textos, pero podemos ver la misma enseñanza en 2 Tesalónica capítulo 3, versículos 7 al 9, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, donde Pablo le dice a Timoteo que él debe ser un buen ejemplo para los demás, Tito capítulo 2, versículos 7 al 8, presentándote tú como ejemplo en todo, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3, He aquí, hermanos, el deber que Dios ha puesto sobre los pastores. Ellos tienen la responsabilidad de presentarse como modelos delante de la congregación. Vamos a invertir ahora la pregunta. ¿Y cuál es la responsabilidad de la congregación con respecto a sus pastores en ese sentido? Ellos deben hacer el esfuerzo consciente de imitarlos en aquellas cosas que tienen que ver con la piedad. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7.
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. Hermanos, si esta es la relación que Dios espera que haya entre los pastores y la iglesia y las ovejas, no es de extrañarnos entonces el énfasis de las cualificaciones que encontramos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. El énfasis de estas cualificaciones recaen precisamente en el carácter del individuo y no en sus capacidades y dones. Yo no estoy diciendo con esto que las capacidades y dones deben ser pasadas por alto como algo que no tiene importancia, que a la hora de evaluar al candidato para el ministerio no debemos tomar en cuenta sus dones y sus capacidades, no, pero es necesario enfatizar el hecho de que esto no es lo principal. Lo principal es el carácter del individuo, porque eso es lo que él va a presentar delante de la congregación como un modelo a imitar. La semana pasada, y continuando esta mañana, comenzamos a considerar las cualificaciones específicas que aparecen en nuestros textos y que deben ser evidentes en la vida de un hombre que se ha colocado en el oficio pastoral. Pero por causa del tiempo, hemos visto únicamente dos áreas específicas. En primer lugar, dijimos que el pastor debe poseer un hogar irreprochable, y en segundo lugar, que debe poseer un carácter irreprochable. ¿Y cuándo podemos decir que un hombre posee un carácter irreprochable? Cuando ciertas virtudes están presentes y ciertos vicios están ausentes. Esta mañana solo tuvimos el tiempo, porque se nos fue la hora, para tratar con las virtudes que deben estar presentes en todos aquellos que sean llamados a desempeñar la tarea de pastorear almas. Debe tener un carácter sobrio, un corazón amante y generoso y una conducta gentil. En la tarde de hoy nos concentraremos en la parte negativa del texto, en los vicios que deben estar ausentes, los cuales agruparemos también en tres áreas básicas. En primer lugar, los pastores no deben ser sabios en su propia opinión. En segundo lugar, no deben ser iracundos y rencillosos. Y en tercer lugar, deben estar libres de toda codicia. He ahí los vicios que los pastores no deben tener. No deben ser sabios en su propia opinión, no deben ser iracundos y rencillosos, deben estar libres de toda codicia. Consideremos, hermanos, estos vicios uno por uno. En primer lugar, los pastores no deben ser sabios en su propia opinión. Tito capítulo 1, versículo 7 otra vez. Tito capítulo 1, versículo 7. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. La palabra que Reina Valera traduce como soberbio significa literalmente voluntarioso, arrogante, inflexible, obstinado, testarudo. Taylor en su comentario de Tito nos dice que este término envuelve dos ideas básicas. En primer lugar, la de un hombre que está completamente complacido y completamente descansado en su propio consejo, en su propia opinión, en su propio actuar. Y en segundo lugar, la del individuo que rechaza y menosprecia a los demás en una forma voluntariosa e irritante por sus opiniones. Noten, hay dos cosas aquí. Por un lado, este individuo se siente completamente a gusto, completamente descansado en su propia opinión, en su propio consejo, en las cosas que él hace. Pero por el otro lado, este individuo manifiesta un rechazo y un menosprecio a los demás en una forma voluntariosa e irritante por causa de sus opiniones. Y es llamativo ver que esta palabra aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces. Y en ambas ocasiones se usa para referirse a personas que están en alguna posición de liderazgo. Se usa aquí en Tito 1:7 para decirnos que el obispo no debe ser así.
y se usa en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 10 para referirse a los falsos maestros. Ahora, esto no quiere decir que este mal afecta únicamente a los que se encuentran en una posición de liderazgo, pero debe ser una advertencia para todo aquel que se encuentre en esa posición, ya que desde allí se puede caer en ese vicio con mucha facilidad si no se cultiva constantemente la gracia de la humildad y la mansedumbre. Pero lo cierto es, hermanos, que todos nosotros, pastores o no, hombres o mujeres, debemos cuidarnos de este mal. Debemos cuidarnos del vicio de ser sabios en nuestra propia opinión. El hombre soberbio es arrogante y opinador. Es un hombre pronto a abrir su boca con dogmatismo para hablar de cualquier cosa, incluyendo aquellas cosas que ignora. Esa es la idea que Pedro presenta en el texto que citamos anteriormente. Pedro dice, estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Alguien ha dicho acerca de esta característica y de las personas que la poseen lo siguiente: estos hombres o mujeres son incapaces de distinguir entre su propia opinión y los dictados de la palabra de Dios. Ellos creen tener una especie de comunicación con el cielo que todo el resto de los hombres ha perdido. De manera que ellos pueden ver todas las cosas que los otros no pueden ver, y el que no ve las cosas como ellos lo ven, son unos tontos, estúpidos e ignorantes. Más aún, un hombre voluntarioso usualmente tiene una mente cerrada y no enseñable, tendiendo tanto al prejuicio como a la intolerancia al tratar con hombres o con sus ideas. Aunque, hermanos, aquí es necesario que hagamos una aclaración. No debemos confundir la soberbia con el hecho de tener opiniones personales, o con el hecho de aseverar algunas cosas que creemos es la enseñanza ciertísima de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando afirmamos con toda seguridad y con todo énfasis que la Escritura es inspirada por Dios, o que el aborto es un homicidio, o que la homosexualidad es un pecado y una perversión, hermanos, eso no es soberbia. Eso no es soberbia. Los cristianos estamos llamados a defender estas verdades a una costa de ser calificados como soberbios o arrogantes. Pero hay una diferencia entre un hombre que tiene convicciones firmes y un hombre soberbio. La diferencia entre un hombre que posee convicciones firmes y un hombre soberbio es que el hombre de convicciones firmes, extrajo sus convicciones de las Escrituras y sabe transmitirlas con gracia. Y su preocupación primordial es que la verdad bíblica salga a la luz, aunque no salga por su propia boca. Él no está empeñado de que la luz de la palabra de Dios sea escuchada de su propia boca. El empeño de él es que esa luz brille. Y que brille aun cuando esa misma luz muestre que él estaba equivocado o que él estaba en un error. Este hombre quiere la luz de la palabra de Dios, aun cuando esa luz ilumine sus propios errores y pecados. El soberbio, en cambio, no tiene otro interés que no sea el de hacer conocer y valer sus propias opiniones. El hombre soberbio no escucha. El hombre soberbio no tiene nada que escuchar. Su interés primordial es el de hacerle ver a los demás que él tiene razón, que él no ha cometido ningún error, que él no se había equivocado en su juicio. Y constantemente, continuamente, él quiere hacer ver a los demás cuán inteligente, perceptivo y perspicaz él es. Todo el tiempo. Eso es un hombre soberbio. Ahora bien, hermanos, ¿por qué debemos cuidarnos de que un hombre soberbio no sea puesto en el oficio pastoral? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es imposible, y subrayen esa palabra, hermanos, es imposible trabajar con un hombre así. Este hombre sería capaz de crear un pleito en una reunión de ángeles. Lo llevan al cielo y arma una revolución en el cielo. Pone a Gabriel a pelear con Miguel. No se puede trabajar con un hombre así.
todo el tiempo insistirá en que las cosas se hagan a su modo. Y muy pronto las reuniones pastorales comenzarán a llevarse a cabo en un clima de fricción y de incomodidad, lo que provocará que el Espíritu de Dios sea contristado. Hermanos, una de las cosas por las que nosotros damos muchas gracias al Señor es que en los últimos años, muchos años ya, Dios ha dado a los pastores de la iglesia ese sentido de poder comunicarse las cosas unos a otros sin crear ningún tipo de fricción. Y eso no quiere decir, hermanos, que no tengamos diferentes formas de pensar. Eso no quiere decir que muchas veces tenemos una opinión y otra opinión y otra opinión, porque somos tres personas muy diferentes. Sin embargo, qué bueno es poder tener un clima en el que esas opiniones pueden ser ventiladas, pueden ser discutidas, sin que eso cree y genere una fricción o un problema personal. Y en todos estos años nunca hemos tenido una reunión pastoral que haya terminado con un problema en el corazón entre uno y otro. Y hermanos, debemos dar gracias al Señor por eso, porque eso es una gran bendición de Dios. Y no solamente debemos darle gracias al Señor, sino que debemos orar que el Señor continúe manteniendo esa misma unidad, esa misma forma de proceder, y que cuando el Señor continúe añadiendo pastores al cuerpo pastoral de Iglesia Bíblica, nosotros podamos continuar manteniendo ese mismo espíritu de unidad. Hermanos, es incómodo estar en un lugar donde uno no puede expresarse abiertamente porque lo van a mirar de una manera, porque lo van a mirar de otra, o porque alguno en el grupo va a tomarlo como una ofensa personal. Y quiero que sepan, hermanos, que cuando nosotros estamos reunidos como pastores, ventilando las cosas que tienen que ver con la iglesia, no siempre pensamos exactamente lo mismo. A veces hay diferencias de opiniones. Y a veces tan diferentes como el norte y el sur. Pero qué bueno es que nosotros podemos traer estas cosas, podemos discutirlas como hombres mirándonos a la cara uno delante del otro. Cuando digo como hombre no me refiero a la camisa remangada, sino que decir el criterio como debe decirse. Y poder llegar finalmente a un acuerdo, poder llegar finalmente a una unanimidad de criterio. Y cuando no llegamos a una unanimidad de criterio, ninguno forza para que el asunto sea metido en la agenda, sino que tomamos el asunto y lo metemos en una nevera hasta que se enfríe por un tiempo y podamos orar y aún buscar consejos sobre el asunto. Y hermanos, debemos orar, repito, porque el Señor nos permita continuar manteniendo ese mismo espíritu de apertura y de unidad entre nosotros. Y que cuando el Señor añada más pastores, vengan con esa misma mentalidad, venga con ese mismo corazón, con ese mismo espíritu. Yo debo confesar abiertamente, hermanos, que mis pastores, en más de una ocasión, me han llamado la atención. Y me han llamado la atención a veces por cosas fuertes y me han dicho, eso no debió haber sido hecho, eso no debió hacerse así. Y lo mismo ha pasado al revés. Y qué bueno es, hermanos, qué tranquilidad da el poder trabajar en un grupo así. Pero un hombre soberbio no podrá mantener ese mismo clima, no podrá mantener ese mismo espíritu dentro de un grupo de pastores. Pero esto no solo causará problemas en el consejo de pastores, sino también este hombre tendrá problemas con los hermanos de la iglesia. Hermano, ¿estarías tú dispuesto a buscar consejo con un hombre así, un hombre soberbio, arrogante, obstinado? ¿Podrías abrirle tú el corazón? ¿Dejarías que él guiara tu vida a la luz de sus propios criterios y no de los criterios establecidos en la palabra de Dios? ¿Estarías tú dispuesto a dejar que este hombre quiera meterte a ti en el molde de su vida y que tú hagas las cosas exactamente como él las hace? Y si tú no las haces como él las hace, si tú no compras el carro que él quiere, si tú no te vistes con la ropa que él quiere, si tú no haces esto y aquello, ¿que él te va a mirar mal? ¿Y te va a hacer sentir que tú estás en pecado simplemente porque estás en oposición a su palabra? ¿Te gustaría, hermano, ser pastoreado por un hombre así? Y cuando hablo de que no le gusta la ropa, no me refiero a si la ropa es moral o inmoral. Es evidente que un pastor no debe estar de acuerdo con que un hermano o una hermana vista ropa inmoral. Estamos hablando de que él dice, mira, a mí no me gusta esta corbata de cuadrito. Se ve mundana, yo quiero una corbata que tenga flores.
Yo espero, hermanos, que la respuesta de ustedes como iglesia sea un rotundo no. No queremos ser pastoreados por hombres así. No es este tipo de hombres que Dios desea en el ministerio y por lo tanto nosotros no debemos desearlo tampoco. Pero vemos que el reloj me está jugando la misma mala pasada de esta mañana, así que vamos a seguir adelante. Hay dos vicios más, dos deficiencias en el carácter que deben estar ausentes en la vida del pastor. De hecho, deben estar ausentes en la vida de todo hombre o mujer que profesa ser cristiano, pero mucho más si se trata de un siervo de Dios, de un ministro del Evangelio. En segundo lugar, el pastor no debe ser iracundo y rencilloso. El pastor no debe ser iracundo y rencilloso. Tanto en 1 Timoteo 3 como en Tito 1 vemos que hay tres cualificaciones que juntas señalan hacia este vicio. En 1 Timoteo se nos dice que el pastor no debe ser dado al vino ni pendenciero. Y en Tito se nos dice que el pastor no debe ser iracundo. Y luego repite, no dado al vino, no pendenciero. Aparentemente hay cierta relación entre la falta de temperancia en la bebida con la falta de temperancia en el carácter. Es obvio que en la Escritura no se prohíbe el uso del vino, pero es muy obvio también el énfasis que se hace en la moderación que debemos tener al hacer uso de estas cosas que Dios ha creado para el deleite del hombre. El creyente debe poseer dominio propio. No debe ser un hombre controlado por sus sentidos, sino por principios. Las personas que carecen de esta capacidad tienden a poseer también un carácter ingobernable, por lo que generalmente son también rencillosos y pendencieros. Pero antes de pasar a considerar lo que este texto significa, nos tomaremos la molestia de ver otra vez lo que no significa. Por ejemplo, ¿acaso implica este texto que los pastores no deben estar nunca airados bajo ninguna condición? O para ponerlo en una forma más general que abarque a todos los cristianos, ¿es siempre pecaminoso airarse? Eso ya lo vimos unos domingos atrás cuando estudiábamos las características del amor verdadero, y decíamos con respecto a esta pregunta, que si somos honestos con el material bíblico, nuestra respuesta debe ser un rotundo y categórico no. La ira no siempre es pecaminosa. La ira es un efecto natural que en sí misma es neutral. Puede ser experimentada por una causa justa y expresada correctamente, como puede ser experimentada por una causa injusta y expresada pecaminosamente. Pero no podemos decir, basados en la Escritura, que la ira es pecado per se. La Escritura nos dice que Dios experimenta una ira santa contra el pecado. En Salmo 7:11, se nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días. En los evangelios vemos cómo Cristo se airó contra los mercaderes del templo y en algunas ocasiones contra los fariseos por causa de la hipocresía de ellos y de la dureza de su corazón. De Moisés nos dice la palabra de Dios que él era el hombre más manso de la tierra, y aún así lo vemos airarse cuando descendió del monte Sinaí y encontró al pueblo adorando al becerro de oro. Así que la ira no es pecaminosa en sí misma. Pero la Escritura sí nos advierte contra el espíritu rencilloso e iracundo. Este espíritu puede manifestarse básicamente de dos maneras. Por un lado, hay personas que son de temperamento belicoso, personas que se enojan con facilidad, tienen fusibles de bajo amperaje y se funden muy rápido. Son personas que no saben sufrir un agravio con paciencia. Hermanos, eso no solamente es pecaminoso, sino también un síntoma inequívoco de necedad. Una persona que se enoja fácilmente es un necio. Proverbios capítulo 12, versículo 6. Proverbios capítulo 12,
versículo 6. Versículo 16. El necio al punto da a conocer su ira, pero el prudente no hace caso de la injuria. El necio al punto da a conocer su ira. Proverbios capítulo 29, versículo 8. Proverbios 29, 8 y luego 29, 11. Los hombres escarnecedores alborotan la ciudad, los sabios calman la ira. Y en el versículo 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la apacigua. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hermanos, esta prontitud a enojarse, repito, no solo es pecaminosa, es un síntoma inequívoco de necedad. Esta prontitud a enojarse es pecado, y no solo pecaminosa, sino que es una gran contradicción con el espíritu que deben manifestar todos aquellos que profesan la fe cristiana. Pero si este es un grave pecado en la vida de cualquier creyente, en el caso de un pastor es una verdadera calamidad. Es una verdadera calamidad. Aparte de que los pastores deben ser modelo de mansedumbre, debemos tomar en cuenta también que por la naturaleza de su ministerio surgirán muchas situaciones que, de no ser manejadas sin apasionamientos, gobernadas por los principios bíblicos, causarán enormes daños en el cuerpo de Cristo. Hermanos, esto es triste, es doloroso reconocerlo, pero los pastores son hombres sujetos a las críticas de los demás. Los pastores no siempre son bien comprendidos. Tienen que lidiar en ocasiones con la ira injusta de aquellos que fueron amonestados por los pastores buscando el bien de su alma, pero ellos no lo recibieron así. Puedo decir, hermanos, que esta es una de las partes más duras del ministerio. Una de las partes más duras y desagradables del ministerio. Los pastores tienen que sufrir muchos ataques. No importa el esfuerzo que hagan por evitarlos, lo sufrirán. Pensemos por un momento en el apóstol Pablo. Seguramente muchos cristianos hubiesen querido estar en la iglesia pastoreada por el apóstol Pablo. Al menos a mí me hubiera gustado estar en una iglesia pastoreada por el apóstol Pablo. Pero lo cierto es que Pablo, el mismo hombre que dice, sed imitadores de mí porque yo soy un imitador de Cristo, ese hombre tuvo que sufrir enormemente por causa del ataque de algunos que él mismo había ganado para Cristo y para el Evangelio. Eso fue lo que sucedió en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo se ganó a estas personas para Cristo, funda esta iglesia en Corinto, se va de allí, vienen unos hombres y comienzan a decir a los hermanos, ese Pablo es esto, aquello y lo otro. Y Pablo tiene que escribir una carta para presentar una apología personal, una apología de sí mismo, no porque él se estaba defendiendo simplemente a sí mismo y su propia persona, sino lo que él representaba como un apóstol y un ministro del Evangelio. Estos hermanos de Corinto aún llegaron a acusar a Pablo de que él era un hombre de dos palabras, que él había dicho que iba pero que no iba. Y Pablo tiene que decir a los corintios en el segundo capítulo, en la segunda carta a los corintios, ¿creen ustedes que yo soy un hombre que dice sí y luego dice que no? Realmente yo no fui a ustedes porque yo no quería entristecerlos otra vez. Yo quise darles tiempo para que ustedes pudieran enmendar algunas cosas, pero estas personas, en cierto modo, no lo pidieron en una forma literal, pero es como si estuviesen pidiendo una carta de presentación del mismo Pablo. Dice Pablo, ¿debo yo ahora tener que verme en la obligación de presentar una carta de recomendación de mí mismo delante de ustedes? Cuando ustedes son mi carta de recomendación, cuando a ustedes los gané yo para Cristo, cuando esta iglesia se fundó por mi esfuerzo evangelístico, y aún así el apóstol Pablo tuvo que verse sometido al ataque de estos hermanos que eran hijos suyos en la fe.
Hermanos, eso es una realidad. Es una triste realidad. Es triste tener que pasar por esta experiencia, pero sucede. Y cuando sucede, debemos manejar estas cosas con un espíritu manso y humilde. Manso y humilde. Estos hombres están llamados a dirigir todas sus energías a la defensa del Evangelio y de la gloria de Dios. Cuando experimenten ira, ha de ser una ira justa, controlada por los principios bíblicos y dirigida hacia la defensa de la verdad, no hacia la defensa de ellos mismos. Esos son los hombres que Dios quiere en el ministerio. Y les repito, hermanos, si no tienen ese espíritu manso y humilde, primero, acabarán mal emocionalmente. Y segundo, crearán muchos problemas dentro del pueblo de Dios. A la larga, hermanos, ¿qué tenemos nosotros que defender? Aún los pastores, ¿qué tenemos nosotros que defender? Un puritano dijo una vez, nuestro padre fue Adán, nuestro abuelo el polvo, y nuestro bisabuelo nada. He ahí nuestra genealogía, nuestro pedigrí. Adán es nuestro padre, y él fue hecho del polvo. Y ese polvo vino a la existencia de la nada por el poder y la palabra de Dios. ¿Por qué nos defendemos tanto entonces? Si mi padre es Adán, mi abuelo es el polvo y mi bisabuelo es nada, ¿qué tengo yo que defender? Pero el espíritu rencilloso del que estamos hablando no solo se manifiesta en personas que son prontas a airarse, sino también en personas que, aunque en la generalidad de los casos pueden ser pacientes y de espíritu tranquilo, cuando se enojan son implacables y difíciles para perdonar el agravio. Rara vez se airan, pero cuando lo hacen, pierden el control y guardan el enojo por mucho tiempo. Y una vez más debemos decir que esta conducta es incompatible con la fe cristiana. Es desagradable y perturbador, hermanos, que una persona profese ser creyente, que una persona profese creer que Dios le perdonó sus pecados, que una persona profese creer que no merece nada fuera de la condenación del infierno, pero aún así no perdona con facilidad las ofensas de los demás. Cuando uno ve a ese espécimen de persona, hermanos, eso es perturbador. Una persona que dice, yo soy cristiana, yo creo que Cristo perdonó mis pecados, yo creo que yo merecía el infierno, pero son implacables cuando alguien les hace algo o cuando ellos creen que alguien les ha hecho algo. Hermanos, eso es incompatible, totalmente incompatible con la profesión de nuestra fe. Y ustedes conocen la historia de Mateo 18. Aquel hombre que fue delante del rey a pedirle que le perdonara una deuda enorme, y el rey en su misericordia se la perdonó. Y saliendo inmediatamente de la cámara del rey se encuentra con un individuo que le debía 15 pesos. Le acaban de perdonar 12 millones de dólares. Él acaba de salir y se encuentra con un pobre individuo que le debe 15 pesos, y lo agarra por el cuello y comienza a ahorcarlo y a decirle, págame lo que me debes. Y este hombre le dice, por favor, ten misericordia de mí. Y él dice, no, si no me pagas lo que me debes, te voy a echar en la cárcel hasta que me pagues. Y cuando los siervos del rey vieron esto, fueron al rey y le dijeron, mira lo que está haciendo el hombre con quien tú tuviste misericordia. El rey lo mandó a buscar, lo metió en la cárcel y le dijo, no vas a salir de allí hasta que no me pagues hasta el último cuadrante. Y Cristo dice, así hará vuestro Padre que está en los cielos con aquellos que no perdonan a los demás sus ofensas. Hermanos, una persona que no sabe perdonar se engaña a sí mismo si cree que va camino al cielo. Esa persona va directamente camino hacia el infierno. Eso no es compatible con la profesión de nuestra fe. La dificultad en conceder el perdón revela un corazón orgulloso, pero revela también una concepción defectuosa del perdón de Dios y de nuestro propio valor intrínseco. Se nos hace difícil el perdonar porque en el fondo nos creemos ser lo que no somos. Y hemos dicho esto muchas veces. Hermanos, ¿qué es lo que somos realmente?
¿Qué es lo que somos? Por un lado, seres creados a la imagen de Dios. Es ahí donde radica nuestra dignidad como seres humanos. Por eso no debemos ser tratados como animales. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero no debemos olvidar por el otro lado que somos seres caídos, hombres y mujeres redimidos por la pura gracia de Dios. Nos enojamos tanto cuando nos ofenden porque nos olvidamos por un momento de lo que somos sin la gracia de Dios. Nos olvidamos del perdón que Dios tuvo que concedernos por causa de nuestros pecados. ¿Cuán incompatible es entonces este vicio del carácter en aquellos que tienen la tarea de predicar el evangelio de la reconciliación? Si esto es incompatible con un cristiano común y corriente, ¿cuánto más incompatible no será con un pastor? Ningún creyente debe tener un espíritu rencilloso e ingobernable. Eso es una contradicción con lo que profesamos creer, pero es mucho más incompatible con el oficio de pastorear almas y predicar el evangelio. Hemos visto entonces que el pastor no debe ser sabio en su propia opinión, no debe ser un hombre iracundo y rencilloso. En tercer lugar, el pastor no debe ser codicioso. El pastor no debe ser codicioso. En ambas listas el apóstol Pablo menciona este vicio como inconsistente con la labor pastoral, aunque en ambos textos Pablo usa dos palabras distintas. En 1 Timoteo 3 nos dice simple y llanamente que el pastor no debe ser amante de las riquezas. En Tito 1 nos dice que no debe ser amante de las ganancias deshonestas. Pero todo esto podemos resumirlo en el encabezado que hemos usado. Los pastores no deben ser codiciosos. La palabra de Dios habla abundantemente acerca de la malignidad de este pecado. Nos dice que la codicia es idolatría. El codicioso es alguien que ha cometido el enorme pecado de haber negado a Dios al haber puesto en lugar de Dios a algunas de sus criaturas. En otras palabras, el codicioso ha dado a las criaturas el amor y la confianza que solo se le debe a Dios. Él se deleita en los bienes de este mundo más que en Dios. El codicioso ha elegido deliberadamente dirigir sus intereses y afectos hacia una dirección totalmente contraria de la meta correcta. Es por eso que la codicia nunca está sola. La codicia siempre viene acompañada de una que otra perversión. El apóstol Pablo nos dice que la codicia es la raíz de todo tipo de mal. Acán fue un codicioso y un ladrón. Gehazi fue un codicioso y un mentiroso. Acab y Judas codiciaron y finalmente se vieron envueltos en homicidios. La codicia nunca viene sola. La codicia corrompe la fuente misma de donde emanan todas nuestras acciones y motivaciones. Ahora bien, hermanos, ¿qué es exactamente ser un codicioso? Esta pregunta es muy importante, porque la codicia es un pecado muy sutil. Muchos son codiciosos, aunque piensan que no lo son. Agustín de Hipona definió la codicia como desear más de lo que es necesario. Eso es ser codicioso. Desear más de lo que es necesario. Ahora bien, ¿cómo podemos definir con precisión lo que es necesario y lo que no lo es? Porque lo que unos consideran como necesario, otros lo ven irrelevante. Díganle a uno de esos que están sufriendo ahora mismo con las inundaciones de la lluvia que cayeron, que tú necesitas un microondas, y se van a reír en tu cara. Ellos necesitan comida que comer, ellos necesitan zapatos que calzar, ellos necesitan vestidos para cubrirse del frío, y tú necesitas un microondas. Tú necesitas un cuchillo eléctrico para partir la carne. Tú necesitas un televisor de 20 pulgadas con control remoto, closed captioning. Tú necesitas todo eso. Hermanos, la palabra necesidad incluye muchas cosas que en realidad no son tan necesarias. La Escritura es muy clara con respecto al verdadero significado del término necesidad. Hay dos textos claves que nos ayudarán a definir ese término. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 32. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 32.
No voy a leer el texto completo, ustedes conocen el pasaje. Pero dice el Señor Jesucristo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y ahora en el versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los paganos, se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. El Señor Jesucristo definió como necesario la comida, la bebida y el vestido. Primera Timoteo capítulo 6. Vamos a tomar desde el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O como dice la versión del 95, estemos ya satisfechos. De acuerdo a estos dos textos, ¿qué es, hermanos, lo que es necesario? Tener comida para comer, bebida para beber y ropa para ponerse. Tú tienes sustento y tienes abrigo, debes estar contento con eso porque tú tienes lo necesario. Ahora, ¿significa esto que el simple deseo de tener algo más que el sustento y el abrigo es codicia? No necesariamente. No necesariamente. Los budistas enseñan que la felicidad consiste en no desear nada, en llegar a un estado en el que ya no se desea nada. Para ellos la perfección solo es lograda cuando podemos suprimir todos nuestros deseos. Pero hermanos, esa no es la visión que deben tener los cristianos de la vida. Por ejemplo, en el caso de un soltero en edad casadera, es lícito y es bíblico que desee casarse y que haga todo lo que esté a su alcance para alcanzar esa meta. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Pablo dice, procura casarte para que no te estés quemando. Pero si nuestros deseos son causa de descontento, disminuyen nuestra capacidad de deleitarnos en las cosas santas, nos llevan a rebajar de algún modo las normas de santidad que Dios exige, desvían nuestro tiempo y nuestros pensamientos al punto de llegar a descuidar el reino de Dios y el cuidado de nuestras almas, entonces eso es codicia. Eso es codicia. Y no importa, hermano, que lo que tú estés deseando son 5 centavos más de lo que tienes. Sea lo que sea, si eso te está causando descontento, si eso ha disminuido tu capacidad de deleitarte en las cosas de Dios, si eso te ha llevado a rebajar de algún modo las demandas de santidad que Dios exige, si eso te ha llevado a invertir el orden de tus prioridades y ahora estás dando más tiempo a lo que tú debes darle tiempo, entonces tú has caído en el pecado de la codicia. Cuando nos atrapamos a nosotros mismos soñando despiertos muy a menudo con cosas de esta vida presente y nos trae desasosiego e intranquilidad el no poseer esas cosas, eso es codicia. Tú eres un codicioso, si eso está pasando en tu corazón. Eso es codicia. Nuestros deseos no están bajo el control de las verdades que de las verdades que profesamos creer. Hermanos, eso es codicia, eso es idolatría, eso es abandono de Dios. Y lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3 y Tito 1 es que los pastores deben ser hombres que estén libres de este terrible mal. Estos pastores han sido llamados a usar todos los medios a su alcance para hacer que los demás hombres coloquen sus afectos en las cosas celestiales. A eso fuimos nosotros llamados. Pero ¿cómo podrá hacer esto efectivamente un hombre cuyos afectos están colocados en las cosas de este mundo? ¿Cómo puedo yo llevar como pastor vuestro corazón a las cosas de Dios si mi propio corazón está en las cosas de esta tierra? ¿Cómo podrá este hombre
predicar eficazmente a su congregación acerca de la autonegación, acerca de lo que significa tomar la cruz cada día, cuando él mismo está siguiendo sus propios deseos, placeres y deleites. Esto es una enorme contradicción. De un hombre así, tenemos derecho a dudar aún de la veracidad de su fe. Aún de la veracidad de su fe. Y si no podemos estar ni siquiera seguros de que esa persona sea creyente o no, mucho menos debemos considerarla para el oficio pastoral. Bien, hermanos, increíble pero cierto, pude llegar hasta el final. He aquí los 3 vicios que deben estar ausentes en aquellos que sean considerados para el oficio pastoral. No deben ser sabios en su propia opinión, iracundos y rencillosos, no deben ser hombres dados a la codicia. Pero debo repetir una vez más que ese carácter que ha sido descrito aquí no es otra cosa que el retrato de un hombre fiel, sea pastor o no, sea hombre o sea mujer. Se espera que los pastores sean hombres fieles y por eso se espera de ellos que sean todo lo que dice aquí. No todos los hombres fieles deben ser pastores, pero todos los pastores deben ser hombres fieles. Por eso es que se exige y se pide que ellos cumplan con estos requisitos. Ahora, la pregunta que quiero hacer en esta tarde o en esta noche, antes de terminar, seas pastor o no, estés aspirando al ministerio o no, seas hombre o seas mujer, la pregunta que quiero hacer es esta. A la luz de lo que dicen estos textos, a la luz de lo que vimos esta mañana, ¿se puede decir de ti que eres un cristiano fiel? ¿Se puede decir de ti, mi hermana, que tú eres una cristiana fiel? Al examinar estas cosas delante de Dios, ¿puedes decir que tienes una limpia conciencia con respecto a estas cosas? Y no que tengas una limpia conciencia porque no tienes lucha con estas cosas. No, la mayoría de nosotros tenemos lucha contra estas cosas, pero estamos peleando. Estamos luchando y por eso tenemos una limpia conciencia. Hermanos, la implementación de estas virtudes en nuestras vidas que vimos esta mañana y el freno de estos vicios que hemos visto en esta tarde es una lucha diaria y muchas veces agónica. Es una lucha diaria. Nadie puede decir, bueno, yo por suerte ya llegué a un lugar en el que ya yo no tengo problemas con eso. Yo no codicio nada, yo no tengo problemas con la ira, a mí nada me ofende, nada me molesta, nada me saca de quicio, ni los carros públicos en la calle, nada, ni los apagones, ni el calor, nada me saca de quicio. Bueno, tú serás un zombie, pero a mí me sacan de quicio alguna de esas cosas. A mí me sacan de quicio alguna de esas cosas, hermanos. Es una lucha diaria y es una lucha a veces agónica. No podremos obtener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres por el hecho de que en alguna ocasión en el pasado, hace unos años atrás, yo luché fuertemente por esas cosas o porque hemos tenido la intención de luchar con ellas mañana. No, mi hermano, una buena conciencia viene cuando yo en el presente estoy cada día, cada minuto luchando con esas cosas en mi corazón. Así es que se puede tener una buena conciencia. No que cuando yo era nuevo creyente. No, hermano, ¿qué está pasando contigo ahora? Ahora, ¿qué pasó contigo esta semana? ¿Qué pasó contigo en el día de ayer? ¿Qué está pasando contigo en este momento? Es así, mi hermano, que podemos obtener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando yo puedo decir, Señor, yo sé que esos pecados moran en mi corazón, yo sé que esos monstruos se levantan dentro de mí y que a veces cuando voy manejando en la calle, de repente me cruza la idea de que me gustaría andar en un Gredar y no en un carro para que no se me metieran delante. Pero Señor, tú sabes que yo estoy luchando con esta corrupción. Señor, tú sabes que yo salgo de mi casa diariamente habiéndome postrado delante de ti y diciéndome, oh Dios, líbrame de tentación. Entonces podemos decir, yo tengo una buena conciencia. Cuando me he mordido la lengua para no decir lo que he querido decir, cuando he acallado la voz de mi propio corazón con argumentos bíblicos y me he recordado a mí mismo, ¿quién soy yo que me estoy ofendiendo de esa manera? ¿Qué es lo que yo estoy defendiendo delante de quién? Entonces yo puedo tener una limpia conciencia.
Puedo tener una limpia conciencia cuando en las ocasiones en que he caído en pecado, he ido inmediatamente delante de la presencia de Dios avergonzado. Y le he pedido perdón a todo el que tenga que pedirle perdón. Es así que se tiene una limpia conciencia. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿estás trabajando tú para desarrollar en tu vida las virtudes de las que hemos hablado aquí hoy? El dominio propio, un corazón amante y generoso, una conducta gentil. ¿Estás trabajando tú para erradicar de tu vida la soberbia de ser sabio en tu propia opinión, el espíritu iracundo y rencilloso o el deseo desordenado por las cosas de este mundo? Hermanos, seamos honestos evaluándonos a nosotros mismos en estas cosas. Pidamos a Dios un corazón sensible para determinar cuál de estas áreas debemos trabajarlas con más ahínco. Y que Dios nos dé la gracia necesaria para que al final de nuestro peregrinaje podamos escuchar a nuestro Señor Jesucristo decirnos: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar.